El brutal asesinato de las hermanas del Estanco de Sevilla. Sevilla, 1952. Era un invierno inusualmente frío. El aire se colaba entre las calles estrechas del centro y traía consigo un silencio denso, el tipo de silencio que parece observar. Las farolas proyectaban una luz amarillenta sobre los adoquines húmedos, y el olor a carbón y a pan recién hecho se mezclaba con la humedad de la tarde. En la avenida Menéndez Pelayo, casi frente a los jardines de Murillo, un pequeño estanco abría sus puertas cada mañana con puntualidad. No era un lugar cualquiera, era un punto fijo en la rutina del vecindario, un rincón donde los obreros compraban tabaco antes del trabajo y los ancianos se detenían a conversar un momento solo por el gusto de ser escuchados. Encarnación y Matilde Silva Montero lo atendían con dedicación desde hacía más de 20 años. Encarnación, la mayor, de rostro firme y mirada serena, era la responsable de las cuentas. Matilde, más risueña, se ocupaba de los clientes, de mantener el orden en los estantes, de preparar el café cuando algún amigo del barrio pasaba a saludar. Vivían solas desde la muerte de sus padres. Eran mujeres discretas, queridas, siempre correctas, con esa mezcla de amabilidad y distancia propia de quienes han aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. El barrio las conocía, las veía pasar al mercado por las mañanas, cargar las bolsas, como siempre conversando en voz baja, como si compartieran secretos que solo ellas comprendían. A simple vista su vida parecía tranquila, casi rutinaria. Sin embargo, bajo esa calma había un leve aire de melancolía. La guerra civil había dejado heridas en todos, y aunque habían sobrevivido sin perderlo todo, sí habían aprendido a desconfiar, a no hablar más de la cuenta, a mirar antes de cerrar la puerta. Encarnación era más severa. Había heredado de su padre el carácter fuerte y la costumbre de llevar un control exacto de cada peseta. Matilde, por su parte, tenía una ternura silenciosa que equilibraba la dureza de su hermana. Juntas formaban una especie de orden doméstico perfecto, casi ritual. El estanco era su mundo, el resto del barrio, su frontera. Aquel invierno, sin embargo, algo cambió. A mediados de enero empezaron a notar presencias extrañas, clientes que no eran del barrio, hombres jóvenes que pasaban más de una vez al día, fingiendo comprar cigarrillos, pero observando demasiado el interior del local. Encarnación los miraba de reojo, desconfiada. Matilde, más ingenua, apenas les prestaba atención. Una noche, cuando ya estaban cerrando, Matilde juró haber escuchado pasos detrás de la puerta del patio. Al salir, no vio a nadie, solo el aire frío, el silencio y el sonido de una bicicleta alejándose por la calle vacía. Encarnación la reprendió, diciendo que eran imaginaciones suyas, pero en el fondo también había sentido esa sensación incómoda, la certeza de que alguien las observaba. Los rumores comenzaron poco después. Un grupo de hombres, conocidos por sus pequeños delitos en la zona baja de Sevilla, frecuentaba una taberna cercana. Allí, entre vasos de vino barato y discusiones nocturnas, hablaban del estanco, de las hermanas, de dinero fácil. El estanco, aunque modesto, movía más efectivo del que parecía. En los años 50, vender tabaco era un negocio rentable y controlado por el Estado. Eso significaba que cada licencia tenía valor, y las ventas, en efectivo, eran constantes. Las hermanas guardaban la recaudación en una pequeña caja fuerte detrás del mostrador. Todos los del barrio sabían que no se fiaban de los bancos. Uno de los hombres, Juan Vázquez Pérez, era el más impulsivo. 30 y pocos años, exsoldado, de carácter violento y mirada esquiva. Había trabajado en la construcción, pero llevaba meses sin empleo. Su compañero, Lorenzo Castro, era más frío, más calculador. Tenía la lengua fácil y el alma vacía.
Sabía cómo manipular a los demás, cómo convencerlos de que un crimen podía ser una simple transacción. El tercero, Antonio Pérez Gómez, era joven, apenas 20 años, arrastrado por los otros dos, buscando algo de pertenencia, de respeto. Fue Lorenzo quien propuso la idea. Las viejas guardan dinero, mucho. Si entramos una noche será rápido, nadie se enterará. Juan dudó, no por moral, sino por miedo a fallar, pero el vino, la desesperación y la promesa de dinero fácil lo convencieron. Durante días vigilaron el estanco, aprendieron los horarios, los movimientos, las rutinas. Sabían que las hermanas cerraban siempre a las 8:15, que apagaban las luces del local a las 8:30 y que vivían en la habitación trasera, donde el olor a tabaco se mezclaba con el de jabón y cera. El plan era simple: entrar justo antes del cierre, amenazarlas, exigir el dinero y marcharse sin dejar rastro. Pero los planes, cuando se construyen sobre el hambre y la ira, rara vez terminan como se esperan. La tarde del 20 de febrero de 1952, el frío era especialmente intenso. Un viento húmedo recorría las calles, haciendo temblar las persianas. Las hermanas, como siempre, preparaban el cierre. Encarnación revisaba el cuaderno de cuentas. Matilde barría el suelo, dejando todo en orden. Nada parecía fuera de lo normal. A las 8:10, la puerta del estanco se abrió. Entraron dos hombres. Matilde levantó la mirada sorprendida. No los conocía. Encarnación se tensó de inmediato. Los hombres fingieron comprar cigarrillos, pero su inquietud los delataba. Juan apretaba las manos en los bolsillos. Lorenzo miraba constantemente hacia la puerta. Encarnación notó algo extraño en el aire. Dio un paso atrás. Entonces, sin aviso, Juan sacó una navaja. Todo ocurrió en segundos. Encarnación intentó gritar, pero Lorenzo le tapó la boca. Matilde corrió hacia el fondo buscando ayuda, pero Antonio, el más joven, cerró la puerta con el pestillo. La habitación se llenó de caos. Los hombres exigían dinero, la caja, las llaves, pero el miedo y la rabia se mezclaron en una violencia que fue más allá del robo. Encarnación trató de defenderse con una regla de madera, golpeando a uno de ellos, lo que desató su furia. Juan la empujó contra el mostrador, la golpeó con la empuñadura de la navaja. Matilde gritaba, rogando que se detuvieran. El ruido era ensordecedor, muebles cayendo, objetos rompiéndose, respiraciones agitadas. Cuando todo terminó, el silencio volvió a llenar el local. Las luces seguían encendidas y el olor a tabaco se mezclaba con el del miedo. Los tres hombres huyeron por la puerta trasera, llevándose apenas unas pocas pesetas y algunos paquetes de tabaco. Ni siquiera encontraron la caja fuerte. Lo que había empezado como un robo terminó como una tragedia sin sentido. A la mañana siguiente, el barrio se despertó con una inquietud extraña. El estanco no había abierto. El reloj marcaba las 9 y la persiana seguía bajada. Algunos vecinos pensaron que las hermanas estarían enfermas, otros que habrían salido temprano. Pero cuando el cartero golpeó la puerta varias veces sin respuesta, comenzó la preocupación. Fue Manuel, un cliente habitual, quien decidió entrar por el patio trasero, donde el cerrojo estaba medio roto. Al atravesar la pequeña cocina, el silencio era tan espeso que podía sentirse. El cuerpo de Encarnación estaba junto al mostrador. Matilde, en el suelo, con el rostro hacia un lado, como si hubiera intentado alcanzar la puerta. La escena era devastadora. Manuel salió corriendo, gritando por ayuda. La policía llegó en menos de una hora. El barrio entero se agolpó frente al estanco, enmudecido. Nadie podía creer que algo así hubiera ocurrido allí, en ese rincón tan familiar. La investigación comenzó de inmediato. No había señales de robo importante. La caja seguía allí, apenas movida. El dinero, casi intacto. Todo apuntaba a un ataque impulsivo, descontrolado,
una mezcla de rabia, miedo y torpeza. Durante las primeras 48 horas, la policía interrogó a todos los vecinos. Nadie había visto nada, pero todos recordaban haber notado movimientos extraños las noches previas. Algunos mencionaron a un grupo de hombres rondando por la zona, bebiendo en una taberna cercana. Un agente joven, Francisco Ramírez, fue quien conectó las piezas. Recordó a 3 conocidos delincuentes que frecuentaban aquella taberna: Juan Vázquez, Lorenzo Castro y Antonio Pérez. Eran ladrones de poca monta, con historial de peleas y hurtos, pero nunca habían cometido algo tan violento. Cuando los detuvieron, al principio negaron todo, pero las contradicciones en sus historias, las manchas en la ropa y un reloj de Matilde hallado en el bolsillo de Juan sellaron su destino. Durante el interrogatorio, Juan se quebró primero. Admitió que habían planeado el robo. Dijo que no querían hacer daño, que todo se les había ido de las manos, pero la autopsia reveló lo contrario. Los golpes habían sido brutales, sostenidos, sin intención de solo asustar. El juicio tardó 2 años en llegar. Sevilla seguía hablando del caso, recordando a las hermanas con cariño y miedo. El crimen se había vuelto un espejo oscuro del país. Pobreza, desesperación y una justicia que a veces llegaba demasiado tarde. En 1954, el tribunal dictó sentencia. Juan Vázquez Pérez, Lorenzo Castro Bueno y Antonio Pérez Gómez fueron declarados culpables del asesinato de Encarnación y Matilde Silva Montero. La condena fue la máxima: pena de muerte por garrote vil. El día de la ejecución, Sevilla amaneció gris. La noticia se extendió rápido y algunos vecinos acudieron al cementerio no para ver, sino para rezar en silencio. No hubo consuelo, ni para las víctimas, ni para los culpables. El estanco permaneció cerrado durante años, hasta que finalmente fue demolido, pero el recuerdo persistió. En el barrio aún se cuenta que las luces del antiguo local seguían encendiéndose solas durante algunas noches, como si las hermanas continuaran allí, manteniendo su pequeña rutina de siempre. El caso quedó grabado en la historia oscura de la ciudad, un crimen sin sentido nacido de la desesperación y la miseria que arrebató la vida de 2 mujeres cuya única culpa fue trabajar con dignidad en una época que no perdonaba la inocencia. El caso de las hermanas Silva Montero sigue siendo, aún hoy, una herida en la historia de Sevilla. Una historia que nos recuerda que la maldad no siempre llega disfrazada de monstruo, sino que a veces se esconde en la desesperación, en la pobreza, en la codicia silenciosa de quien no tiene nada que perder. Encarnación y Matilde fueron 2 mujeres sencillas, trabajadoras, que solo buscaban vivir en paz. Su historia no fue contada en los grandes periódicos de la época, pero quedó grabada en la memoria de un barrio entero, en las calles que aún susurran su nombre cuando el viento sopla desde los jardines de Murillo. Si esta narración te ha parecido interesante, te invito a quedarte en el canal. Aquí contamos historias reales, olvidadas, de crímenes que dejaron huella, con respeto, detalle y verdad. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte el próximo caso, y deja tu like si quieres seguir escuchando más relatos como este. Tu apoyo mantiene viva esta voz que sigue buscando historias que merecen ser recordadas. Hasta la próxima. Si te atreves,